Parece que me tomé algunos desprevenidos. Juntos vamos a darle la gloria a Dios. Digamos todos, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder estar en esta mañana congregados en este lugar, ¿verdad? Dios nos ha permitido en esta mañana hacer uso de sus misericordias. A veces no lo analizamos detalladamente, pero el hecho de que Dios le haya dado a usted las fuerzas para levantarse de esa cama donde estuvo descansando en la noche que pasó, es una bendición, hermanos. El poder estar aquí congregados delante de la presencia del Señor es una bendición. Así que vamos a disponernos a darle a Dios lo que hemos traído para Él en esta mañana. Amén. Él merece toda adoración, hermanos. Él es el alto y sublime Dios. Él es el único Dios que vive, que permanece para siempre. Gloria al Señor. Nosotros tenemos el privilegio de adorar al único y sabio Dios, al que escucha nuestras alabanzas, al que acepta y recibe nuestra adoración. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor con libertad en esta mañana. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran.
aplauso al Señor, hermanos. Un aplauso que se escuche en los cielos. Aleluya, para el Señor lo mejor, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por Él vivimos. Amén. Por Él vivimos, por Él nos movemos. Él es quien da aliento de vida a todas las cosas. Él es quien sustenta todas las cosas. Por eso la Biblia dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovechemos esta mañana, hermano, para darle a Él, como dice el salmista, la honra debida a su nombre. No se guarde nada en esta mañana. No se lleve nada para atrás, hermano. Dele al Señor lo que usted ha traído. Aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. Salmos capítulo 98. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Saludándoles a todos nuestros hermanos y amigos. Dándole la bienvenida a este lugar. De verdad que nos alegra mucho contar con la compañía de todos nuestros hermanos y amigos presentes en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Aleluya. Salmos capítulo 98, versículos 1 al 9. Lo leemos en una forma antifonal como es nuestra costumbre. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos el 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Aleluya. Hermano, vamos a cantarle a Dios con toda libertad en esta mañana. Exprésele todo lo que usted siente, lo que tiene allá adentro. Cántele con el entendimiento al Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey.
Amén, amén. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Yo cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria, lléname. Dígale al Señor que le llene. Queremos contigo estar. La presencia de Dios está aquí, hermano. Dígale que le llene. Queremos contigo Aquí se está estar. moviendo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Adórele, hermano, adórele. Aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Mi corazón
mañana. Solo tú eres Aleluya. grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo eres digno, hermano. Eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrar. Hermanos, aquí hemos venido esta mañana. Hemos venido a decirle que Él es nuestro Dios, porque solo Él es grande, solo Él es digno. Oh Santo Señor, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Aleluya, aleluya. Él es grande, ¿verdad? Él es asombroso. De verdad que Dios nos asombra cada día con sus misericordias, con su bondad, con su infinito amor. Él tiene cuidado de nosotros cada día, gloria al Señor. Él merece toda adoración. Él merece estos aplausos, hermanos. Aleluya, aleluya. Aplauda la presencia del Señor, aleluya. Él se mueve aquí en medio nuestro, hermanos. Dios está aquí, aleluya. Dios está aquí. Amén, Dios está aquí. Aquí está la presencia del Señor. Amigos, si estás enfermo, cree que Dios está aquí y puede suceder algo extraordinario en tu vida.
Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Muchas gracias. El impacto de la mano de Dios libertó. No se desconecte, hermano, no se desconecte de la presencia de Dios. Amigo, sienta la presencia de Dios. Aleluya. Hizo caer al Gracias, Dios. enemigo. Gracias, Dios. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego, y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo, y el sordo oyó. El impacto en el agua, el vino se tornó. El impacto de Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto de la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él lo hará. Y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Amén, amén, aleluya. Créale, hermano, créale, amigo. Dios puede impactar tu vida en esta mañana. Aleluya. El impacto de la Gracias, voz de Señor. Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego, y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo, y el sordo oyó. El impacto en el agua, el vino se tornó. El impacto de Lázaro revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él lo hará. Y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Si estás enfermo, recibe el impacto de Dios en tu problema. Aleluya. Recíbelo en esta Recibe mañana. el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Hoy aquí. Gracias, Y Señor de Jesús. noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su Aleluya. Y de Aleluya. noche cantaremos.
cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Dios sube a su trono, en aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Tú eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tú eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Amén, 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 aleluya. Qué gozo se siente en este lugar. Aquí está la presencia del Señor, hermanos.
Ese Dios grande y maravilloso está aquí, aleluya. No podemos verle con estos ojos, hermano, pero por la fe contemplamos la grandeza del Señor. Su presencia se siente, aleluya. Aquí está Dios, hermano. El Creador está aquí. Aprovechemos esta bendición. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por permitir que cada uno de nosotros, Señor, podamos adorarte y exaltar tu nombre en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya. Hermano, tengan la amabilidad y están cómodos. Qué bendición, ¿verdad? Poder sentir la presencia de Dios. Esto es lo más grande que un ser humano puede experimentar, es poder estar en la presencia del Señor. Aleluya. Yo quisiera pedir el favor a nuestro hermano Libardo y a la hermana Miriam para que ellos dos tengan la amabilidad de colectar la ofrenda. Y bueno, quisiera preguntar en esta mañana, ¿quiénes se sienten llenos de gozo en esta mañana? De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spiritu, pini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos
dio un giro a la izquierda y me le dio un giro a la derecha, de tal manera que yo sentí que todos mis órganos se estiraron de un lugar a otro. Pero yo sentí la mano. Y en ese momento yo sentí, le di gracias a Dios y yo le dije: Señor, gracias, porque tu evangelio es poder para sanar a los enfermos también. Gloria al Señor. Hermano, y en ese mismo instante yo fui sano por el poder de Dios. Porque nosotros no seguimos fábulas, hermano. A nosotros lo que nos mantiene firmes, caminando con el Señor, son las evidencias del poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Esto es real, hermanos. Por eso ahorita me impactaba tanto esa alabanza cuando decía: Dios impactó al cojo y el cojo caminó. Es decir, que en esta mañana no es extraño que Dios impacte a alguno que tenga una enfermedad y de pronto no haya sido sanado, pero Dios puede impactarte en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Antes que entonemos unos 2 coros más, yo quisiera pedirle a la iglesia que hiciéramos una oración, hermano. En especial quiero que oremos por un señor. Él se llama Martín Cojén. Este señor, su estado de salud es bastante crítico, pero desde que estuve conversando con él he sentido una inquietud y he venido orando para él. He venido orando para él, para que Dios le ayude. Y yo creo que si nosotros, hermanos, nos unimos como iglesia del Señor y le decimos al Señor: Señor, impacta a este hombre. Impacta a este hombre dándole la sanidad de su cuerpo. Yo estoy seguro que si Dios obra en la vida de este hombre, hermano, su familia se va a convertir al Señor. Sus amistades se van a convertir al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También en esta oración vamos a orar por las peticiones. Aquí dice en una petición: le doy gracias a Dios por una petición que Dios me respondió. Amén. O sea que esta oración también va con acción de gracia. Amén. Gloria a Dios. Oración por sanidad. María Lourdes. Gloria al Señor. Vamos a orar para ella también en el nombre de Jesús. También dice otra acá: pido oración por mi hermana Arsenia, por su salud en Colombia. Vamos a orar en el nombre de Jesús creyendo, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Y no se le olvide el nombre del Señor que les digo: Martín Cojén. Vamos a presentarlo delante de la presencia del Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, amantísimo Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana, mi Dios, llenos de gozo y de alegría, porque tú nos permites alabar y exaltar tu nombre. Tu presencia llena este lugar, mi Dios. Nosotros damos fe de tu grandeza, de tu poder. Damos fe, Dios mío, de tu misericordia y de tu amor. Padre de la gloria, en esta mañana queremos presentar delante de ti las peticiones, Dios mío. Rogamos por cada una de estas peticiones, Señor, que hemos presentado delante de ti, mi Dios. Tú conoces, Dios, la necesidad de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre Santo, que seas tú dando pronta respuesta, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre de la gloria. También queremos presentar ante ti en esta mañana al Señor Martín Cojén. Dios mío, ayúdale, Señor. Yo sé que tú en tu corazón sientes dolor al ver su estado, Padre de la gloria. Ayúdale, Señor. Yo le estoy hablando de ti, de tu poder, de tu grandeza, de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, Padre de la gloria. Él está interesado en escuchar el mensaje de salvación, Señor. Te rogamos en esta mañana que impacte su vida, Dios mío, que hagas lo que los médicos no pueden hacer, Señor de la gloria, porque ellos son limitados, son seres humanos limitados, pero tu poder trasciende más allá. Tú dijiste un día: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Mi Dios, te rogamos que le ayudes, Padre Santo. Me gustaría, mi Dios, ver tu gloria manifestada en la vida de este Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada hermano en su necesidad. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? ¿Por qué no le da ese aplauso al Señor en esta hora, hermano? ¿Por qué no bendice a Dios un instante? Hermano, bata sus manos y dígale algo a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y le diga algo a Dios en esta mañana. Oh, hermano, aproveche este momento, dígale algo a Dios. Aleluya, aleluya. Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Iglesia, Él es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos todos, hermanos, amigos que nos visitan. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Saludamos también a quienes a través de las redes nos siguen. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno saludarles y que hagan parte de la iglesia del Señor. También invitar a todos, hermanos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Amén. Suscríbanse al canal de YouTube. Es bien importante, a más hermanos estén suscritos. YouTube nos ayudará o hará que sea posible que otras personas escuchen el mensaje del Evangelio de Jesús. Así que suscríbanse. También, hermanos, recordarle que los sábados a las 9 de la noche estamos transmitiendo el programa Hablemos de Apologética. Amén. Es un programa importante donde estamos enseñando a presentar defensa de la fe. Amén. Y es muy importante, hermano, que usted aprenda a presentar defensa de la fe. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué tenemos la Biblia Reina Valera? ¿Por qué nosotros decimos que hay un Dios, que ese Dios es el creador del universo? A usted le van a presentar muchas o le van a plantear muchas inquietudes. El universo se hizo solo, le van a decir a ustedes, le van a decir que viene de la naturaleza, del aspecto material, que la Biblia fue escrita por hombres. Le van a poner una cantidad de cosas para tratar de tumbar la fe. ¿Qué respuesta vamos a dar frente a ello? Así que le invito a que escuche los programas que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube los sábados a las 9 de la noche. Amén. Gloria al Señor. Leamos la palabra de Dios todos. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Préstele mucha atención a la palabra de Dios. Todos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza más en esta mañana y vamos a escuchar la palabra de Dios. Moviéndome dignos, Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Nos adoré, Dios aquí manifestando aquí nos alaba, nos adora.
promesa, agua del desierto, mi Dios aceita quien botar. Milagroso, abrir camino, cumplir con promesa, agua del desierto, mi Dios aceita quien botar. Bota aquí sanando mi corazón, lo salva, lo salva. Bota aquí tocando mi corazón, lo salva, lo salva. Restaurando, sempre, sempre obrando, sempre, sempre obrando, caminando por agua obrando, alma na destrozar, restaurando, sempre, sempre obrando, sempre, sempre obrando, caminando por agua obrando, alma na destrozar, restaurando, sempre, sempre obrando, sempre, sempre obrando, caminando por agua obrando, alma na destrozar, restaurando, sempre, sempre obrando, sempre, sempre obrando, waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es milagroso, Él es grande, Él hace milagros. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, este mes estamos hablando acerca de la sanidad interior, sanando nuestras emociones. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y quiero que Dios nos ayude, hermanos, a través de estos mensajes a sanar nuestro corazón. Yo quiero decirle, hermano, muchas personas, su corazón tiene grandes cargas, tienen sentimientos hacia otras personas y a veces no los han soltado, más bien los tapan, pero no los sueltan. Y si no hacemos un proceso
de permitirle a Dios y su obra del Espíritu Santo obrar en nosotros, hermano, esto no solo nos va a destruir a nosotros, sino que va a hacer daño a nuestras familias. Amén. Va a hacer daño a las generaciones que vienen atrás. Así que es bien importante permitirle al Señor y que Él obre con el poder de su Espíritu Santo para nosotros sanar. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que esta semana hablábamos del perdón y hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos para el perdón. Amén. Así que muchas personas no sanan y no perdonan porque hay unos obstáculos en su vida que no les permite perdonar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Permítame decirle, hermano, perdonar, estábamos diciendo esta semana, perdonar es dejar libre a alguien de esa falta que hizo contra mí. Amén. Perdonar es pasar por alto la ofensa. Amén. Perdonar es pasar por alto la ofensa. Amén. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Así que perdonar es pasar por alto la ofensa. Perdonar, hermanos, es dejar a un lado el agravio que me hicieron y poder seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Permítame decirle, pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque hay unos obstáculos que se interponen y que están en nosotros y que a veces estamos en la iglesia, hermanos, y siguen con nosotros. Nosotros a veces testificamos de los milagros que Dios ha hecho, de la sanidad, hermano, y los hemos visto y los hemos palpado y están en medio nuestro esos milagros. Todos damos testimonio de esos milagros que Dios ha hecho, pero hermano, poco escucha uno un milagro que una persona diga: yo detestaba al hermano Gregorio, pero ahora lo aprecio y es mi mejor amigo, ¿verdad? Uno poco escucha esos milagros. Uno poco escucha que alguien diga: a mí no me gustaba hablarle al hermano tal ni quería encontrármelo, pero Dios me liberó de eso. Y yo quiero decirle, hermano, eso no es tan fácil y a veces está dentro de nosotros, y aunque cantamos, oramos, venimos al culto, nuestro corazón tiene cosas contra las personas. Tenemos guardado cosas, tenemos sentimientos, dejamos que vaya creciendo un sentimiento en nosotros. Y yo les decía en estos días que una emoción, las emociones no son ni buenas ni malas en sí, pero una emoción acompañada de un pensamiento, si ese pensamiento es bueno, traerá un sentimiento positivo, pero esa emoción acompañada de un pensamiento que sea negativo traerá un sentimiento negativo en nosotros. Por eso es que hay personas en la iglesia que llevan años, pero usted los ve que ellos guardan algo y ellos, algunos lo saben, otros no se han dado a la tarea de sacar eso, pero ellos saben: yo como que no me llevo muy bien con el hermano fulano, yo como que no la paso muy bien con el hermano fulano. Es porque tuvieron una emoción, les vino un pensamiento, ese pensamiento fue negativo y ese pensamiento les formó un sentimiento. Y hoy son víctimas de ese sentimiento. Entonces hay personas que llevan años guardándole algo a alguien, no saludan a alguien, no toleran a alguien, no resisten algo que les diga. Y hermano, eso es lo que necesitamos, que Dios nos ayude a sanar. Amén. Les decía que vamos a hablar de obstáculos para el perdón, porque hay obstáculos que nos bloquean para poder perdonar a alguien. Y yo quiero traerle: ¿han llegado ustedes a ver una carrera de obstáculos? ¿Sí? ¿Han visto la gente que corre carrera de obstáculos?
Los que corren y compiten en carrera de obstáculos, ellos corren, pero por ahí a los 10 metros hay un obstáculo a saltar y tienen que saltar con esfuerzo. Y corren otros 10 metros y hay otro obstáculo. Y corren otros metros y hay otro obstáculo. Y yo quiero decirle algo, hermanos. No es lo mismo correr con obstáculos que correr sin ellos. Y el perdón tiene muchos obstáculos para que se dé. Obstáculos que vienen de nosotros y obstáculos que el enemigo pone para que usted no perdone, para que usted no olvide, para que usted lo recuerde, para que usted lo avive cada vez que pueda. El enemigo se lo revuelca. Usted puede venir aquí a cantar hoy contento y sentir a Dios y escuchar la palabra, pero se salió de allá, salió allá a la puerta y el enemigo le bate un poquito allá el recuerdo y usted vuelve y al mismo estado. Así que, hermanos, ese es el trabajo del enemigo. Y ahí es donde nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a sanar. Amén. Permítame decirle, hermano, un primer obstáculo en nuestra vida es el orgullo. Es el orgullo. Y hay personas que creen que no son orgullosos y sí son o somos orgullosos. A veces uno cree que uno no es orgulloso y sí es orgulloso. Y hermano, no confunda pobreza con humildad. Porque uno a veces dice, esa persona es muy humilde porque no tiene. Pero a veces usted habla con esa persona y de humildad no tiene nada. Así que no podemos confundir pobreza con humildad. Hay gente pobre pero muy orgullosos. Amén. Así que es importante entender, el orgullo es un primer obstáculo en nosotros para poder perdonar. Nos dificulta perdonar, nos hace la vida difícil para perdonar el orgullo. Amén. Déjeme decirle, hermanos, el orgullo a los ojos de Dios es visto de una manera no agradable. Así que el Señor dice a los orgullosos y altivos, yo los miro de lejos. Amén. Así que Dios mira la altivez y el orgullo de lejos. Déjeme decirle, hermanos, antes de la caída viene el orgullo. Así que antes de una persona caer, la Biblia dice, antes de la caída está la altivez. Normalmente cuando una persona cae, lo primero que hizo fue cerrar su corazón, se endureció, se volvió altivo, se volvió orgulloso y eso lo hace caer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Número 2, la autojusticia. Otro obstáculo que tenemos nosotros para poder perdonar es la autojusticia. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que nosotros pensamos que la otra persona no merece perdón. Nosotros queremos demandarle a otra persona que la justicia caiga sobre él. Amén. Y yo les ponía esta semana un ejemplo y quiero recordarlo, porque nosotros cuando vemos una película y hay un malo en la película, ¿han visto el malo en la película? ¿Verdad que sí? Uno que quiere al final de la película. ¿Qué quiere uno para el malo en la película? Que se muera, ¿verdad? Y yo les decía, uno espera que le caiga un poste grande encima, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? A mí por lo menos me ha pasado. Uno dice, pero este no le va. Y si llega y medio levanta la mano y usted como que dice, ¡ay! Se va a levantar, ¿verdad? Porque uno quiere más justicia. Pues eso que está en nosotros, que demanda justicia, es lo que no nos deja perdonar. Porque usted y yo tendemos a ver a la otra persona que no es digno del perdón. Pero hermanos, se nos olvida que nosotros tampoco éramos dignos de perdón.
Aquí nadie puede decir que merecía el perdón. Nosotros hemos recibido perdón por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Amén. Amén. Pero no lo merecemos. No merecemos el perdón. Así que, hermanos, cuando piense, y quiero que entienda esto, cuando usted piense que esa persona no merece perdón, dé una giradita y mire a la cruz del Calvario. Amén. Cuando usted piense que ese hermano lo estoy mirando como que no me cae muy bien y no lo quiero saludar y como que me cae gordo ese hermano y la hermana como que no la resisto y me cae, la gente dice, pastor, es que me cae así como una pedradita ahí adentro. Hermano, cuando esa persona pase eso, dése una miradita a la cruz del Calvario y recuerde cuánto nos ha perdonado a usted y a mí el Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, cuando usted mire al Señor, se va a dar cuenta cuánto ha sido su misericordia y su gracia para con nosotros. No éramos dignos de estar aquí, ni usted ni yo, pero estamos aquí esta mañana y tenemos perdón de Dios. Déjeme recordárselo, por la infinita misericordia de Dios para con nosotros. Alguien a quien Dios haya perdonado, que lo alabe esta mañana. Alguien a quien Dios le haya perdonado mucho, que lo alabe esta mañana, hermano. A usted le han perdonado mucho. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, nosotros, la Biblia nos dice que el Señor, el justo por los injustos, fue a morir a la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Así que cuando a usted le cueste perdonar, recuerde que el justo fue a la cruz a morir por usted y por mí. Amén. El que la Biblia dice no hubo engaño en su boca, él fue el que fue a la cruz a morir por nosotros. Hermanos, cuando le cueste perdonar, recuerde que la Biblia dice de Jesús que Potifar, cuando lo tuvo enfrente, Potifar dijo, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Así que mire a la cruz, porque él fue a la cruz para perdonarnos. Amén. Hermano, cuando le cueste perdonar, acuérdese de la parábola de los dos deudores. Mateo 18, 25. Vamos a mirarlo un momento. Mateo 18, 25. Vamos a leerlo, por favor. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Amén. Verso 26. Entonces aquel siervo, mire hermano, cuando alguien no podía pagar una deuda en la antigüedad, pagaba la esposa y si no los hijos, y si no tenían con qué pagar, eran esclavos los hijos de quien se debía esa deuda, con quien se tenía esa deuda. Pero mire lo que hizo el siervo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿verdad? Pero saliendo, mire si de pronto a veces nos parecemos, si algo le parece a nosotros. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía ¿qué? 100 denarios, y haciendo de él ¿qué? Le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30. Mas él, ¿qué? Pero a él sí lo habían perdonado. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Sí qué? ¿A cuánto nos da dificultad perdonar? ¿A cuántos nos da dificultad perdonar? Levante la mano así, ¿ve? Nos da dificultad perdonar. Pero hermano, a usted y a mí nos han perdonado mucho. Más de lo que nos deben a nosotros. Más de lo que nos han hecho a nosotros, el Señor nos perdonó. Pero hermano, el Señor, ¿cómo llamó a aquel siervo que no quiso perdonar a su consiervo? Malvado. Y le dijo: malvado. ¿Será que de pronto algunos de nosotros el Señor nos llamará: tú eres malvado? Tú eres malvado porque tú no quieres perdonar, y te han perdonado mucho a ti. Te han perdonado mucho a ti. Hermano, ¿cuántos podríamos, sin darnos cuenta, esta mañana reflejarnos en esta historia? ¿Cuántos de nosotros quizás esta mañana podríamos reflejarnos en la historia y decir: Dios mío, tú me perdonaste tanto, pero a mí me cuesta perdonar a mi hermano? Yo tengo un familiar que me ha hecho, pero no he podido perdonarle. Yo tengo, Dios, alguien que hizo algo y no lo he olvidado. Y hermano, por el contrario, hemos aumentado esa situación, esa herida, y está ahí abierta y cada vez la abrimos más. Yo quiero decirle, hermano, si le cuesta perdonar, mire a Cristo en la cruz y revise cuánto le perdonó. Pero usted podría decirme: pastor, pero es que Él es Dios. Pastor, es que Jesús es Dios. ¿Qué tan grave le han hecho a usted o a mí? Pero sabe, a un hombre en la Biblia, vamos a mirar a un hombre inocente, temeroso de Dios. Levantaron piedras y empezaron a tirárselas. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Amén. Esteban está llamado a perdonar. Amén. Esteban, le tiraron piedras, y cuando no pudo estar de pie porque las piedras lo hicieron caer ya, y ya estaba terminando su vida, ¿cuál fue la oración de Esteban? Hechos capítulo 7 verso 60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Era un hombre. No fue que hablaron de él. No fue que no lo visitaron. No fue que no le dieron una ayuda. No fue que no lo saludaron.
No fue que alguien no le cumplió, no fue que alguien quizás le incumplió en un negocio, en una oferta, en una palabra. No fue alguien que le dijeron unas palabras que lo ofendieron. Hermano, no, lo estaban matando y le estaban tirando piedras. Pero Esteban levantó sus manos al cielo y levantó su voz y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Murió en paz. Pudo perdonar. Amén. Hermano, recuerde, nos cuesta perdonar por el orgullo y por la autojusticia nuestra. Queremos la justicia que se cumpla hacia los otros. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, para poder perdonar a otro, tenemos que mirar nuestro corazón. Y yo quiero esta mañana invitarle a que miremos nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón, hermano? ¿Qué hay en usted y qué hay en mí que nos cuesta perdonar a esa persona que nos ha hecho daño, que nos ha herido? Hay algo dentro de nosotros y es lo que Dios necesita que usted y yo en esta mañana podamos darnos cuenta y podamos traer eso a los pies de Cristo para que el Señor pueda sanar esas heridas. Amén, amén. Permítame decirle, hermanos, nosotros necesitamos mirar hacia adentro y darnos cuenta cuántos de nosotros somos personas que a veces pensamos que somos dignos de que se nos haga justicia. A veces nosotros pensamos que somos dignos de que se nos haga justicia. Y por ese pensamiento entonces nosotros nos levantamos como un estándar de rectitud. A veces uno piensa que uno es un estándar de rectitud y quiere cobrarle al otro lo que ha hecho. Pero hermano, ni usted ni yo somos estándares de rectitud. El único recto y el único perfecto se llama Jesucristo. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el reconocimiento, a Él sea la alabanza en esta mañana, hermanos. Amén. Déjeme hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Es usted misericordioso con el prójimo? ¿Sí o no? ¿Es usted compasivo con el prójimo? Porque la Biblia nos manda a nosotros a ser misericordiosos y compasivos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. La Biblia nos manda a hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El orgullo no nos deja perdonar, nos mantiene atados, hermanos, nos mantiene amarrados. Pero déjeme decirle, miremos un poquito los síntomas de un corazón enfermo. Y yo quiero que los miremos, pero antes miremos lo que dice el Salmo capítulo 19, el verso 12. Nos cuesta entender nuestros propios errores. Mire, hermano, nosotros decimos: ¿por qué me habló así? ¿Por qué me trató mal? ¿Por qué me miró? ¿Por qué no me dio la oportunidad? ¿Por qué esto? Pero a veces no miramos nuestros errores. Uno a veces mira los errores de los demás y uno dice: es que tal persona es injusta, pero a veces no miro si es que de verdad yo he obrado con justicia con esa persona. A veces uno habla muy rápido del jefe, del patrón: es que mi patrón es injusto. Y mi patrón esto y aquello, pero a veces no miro cómo he sido yo con el patrón. A veces uno dice: es que mi esposo es así, pero a veces no miro cómo he sido yo con él. A veces el esposo dice: pero mi esposa, pero a veces no miro cómo he sido yo con ella. Amén. A veces los hijos dicen: es que papá y mamá, pero a veces no miran cómo han sido ellos con papá y mamá. A veces los padres dicen: pero los hijos, pero a veces no miramos cómo hemos sido con ellos. Permítame decirle algo en esta mañana, hermano. El Salmo dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y mire la oración. ¿Cuál es la oración? Señor, líbrame de los que yo no me doy cuenta, que yo hago también, que yo los cometo, que yo se los hago a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, al vecino.
pero queremos la justicia para con ellos, pero no queremos que el espejo de la justicia nos voltee hacia nosotros. Uno le dice al otro, mírate en este espejo, y se lo voltea. Pero a veces hay que tomar el espejo de la justicia y voltearlo hacia acá y darnos cuenta que también nos podemos ver en él. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Mire lo que dice este pasaje también. Esto nos pasa mucho a nosotros, hermano. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión? Vea, hermano, a veces nosotros nos volvemos expertos para dictaminar juicio, para decir es que fulano, fulana, tal persona, el hermano, la hermana, tal hermano, el pastor, tal persona, la familia, tal otro. Pero hermano, se nos olvida que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice el verso anterior? Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué hay que hacer? Teme a Jehová. ¿Y qué? Y apártate del mal. Y el versículo 8 nos invita y nos dice, porque cuando tú lo hagas, esto será medicina a tu cuerpo y será refrigerio para tus huesos. Hermano, cuando usted confía en Dios y no es sabio en su propia opinión, usted va a descansar, usted tendrá paz, usted tendrá tranquilidad, usted sentirá regocijo, usted sentirá, hermano, que hay paz en su corazón. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Miren los síntomas de un corazón que no perdona. Número 1, repite la injusticia que ha recibido. Un corazón que no perdona es un corazón que en algún momento de su vida vivió algo, le hicieron algo, lo hirieron, le maltrataron o le ofendieron o le dijeron algo, y esa persona hoy no quiere perdonar porque él considera que han sido injustos con él. Amén. Así que un corazón que no perdona es porque repite la injusticia que ha recibido. Miremos si hay algunos de esos síntomas en nuestro corazón, para que cuando terminemos este culto le digamos a Dios, Señor, perdóname y ayúdame a sanar mi corazón. Número 2, no confía en las motivaciones de otros. Cuando alguien se acerca y le dice, mire, es que yo me arrepiento, mire, es que discúlpeme, no lo hice adrede, no fue mi intención hacerlo, no confía en esa explicación, porque es un corazón que no perdona. Por lo tanto, no acepta que una persona reconozca su falta, su error. Número 3, no acepta excusas. Ninguna excusa le es válida. Amén. Hermano, ojalá estén tomando nota para que usted pueda decir mañana, pasado mañana, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Voy a revisar los síntomas, porque usted puede que hoy diga no los tengo, pero pasado mañana, hermano, salir esos síntomas. Amén. Así que usted cuando va al médico, el médico le dice, Señor, cuénteme los síntomas, vamos a mirarlo. Y el médico le dice, Señor, usted tiene un problema de corazón. Eso que su corazón le hace así, lo que decía el hermano ahora, el corazón se agita y cargó y no resistió. O usted sintió picadas al corazón, o usted está sintiendo, hermano, el médico le dice, hay un problema de corazón. Y entonces usted empieza a actuar con cuidado para no maltratar ese corazón, ¿verdad, hermano Richard? Uno empieza a decir, porque ya el corazón no lo puedo agitar mucho, porque ya tiene sus síntomas de que está enfermo. Hermano, el cristiano debe prestarle atención a estos síntomas, porque nos daña la vida. Amén. Así que, hermano, no acepta excusas. Escuche, ninguna solución le sirve a un corazón que no perdona. Número 4 o 5, decide no ser herido de nuevo, se aleja.
Hermano, ¿y usted por qué no habla con nadie? Porque a mí no me gusta hablar con nadie, porque para no herir a nadie y que nadie me haga nada, es un corazón que tiene problemas para perdonar. Los hermanos, si usted es una persona que, hermano, termina el culto y usted se quiere ir ya, hay algo que no está tan bien dentro. Hay algo que no está tan bien dentro. Porque lo normal, hermano, es que usted se encuentre con sus hermanos y los salude y le dé alegría saludarlo y compartir. Pero hay personas que se marginan y se hacen a un lado. Le quiero decir, hay problemas en su corazón y uno de ellos es que le cuesta perdonar. Hermano, se resiste a un intermediario. Una persona que le cuesta perdonar, que tiene un síntoma de que no perdona, es que usted le dice, busque ayuda para que le ayuden en ese problema. Busque un consejo, busque a alguien que medie entre usted y su esposo en ese problema, en esa situación. Y esa persona rechaza la ayuda porque no es capaz de perdonar. Hermano, resiste a un mediador, rechaza la ayuda. Escuche, quiere justicia y venganza. Así que está esperando que al otro le caiga algo encima. Amén. Y usted no ha visto personas que dice, oiga, fulano se enfermó y la persona ya tenía en la palabra decir, algo debe tener guardado. Fulano se estrelló en el auto. ¿Quién sabe qué haría? ¿Quién sabe Dios dónde lo estará castigando? ¿Qué estará haciendo? ¿Ha escuchado usted eso por ahí? Esas personas les cuesta perdonar. Ese es un síntoma. Hermano, la persona que le cuesta perdonar se desquita del otro dañando la reputación. Así que el que le cuesta perdonar le gusta hablar del otro. Y habla por ahí en los pasillos, en el corrillo, levanta el teléfono para llamar al hermano. Oye, si has visto esto y aquello de fulano, yo no es por decirte nada malo de él, pero es por ayudarle que te digo. Pero pues es la ayuda que él da, ¿no? Es por ayudarlo, pero ayudarlo a hundir. A usted cuando alguien, hermano, como a usted cuando alguien le va, téngale terror a alguien cuando lo alabe, porque después viene, hermano, hay gente que le dice, hermano, usted vea, yo le quiero decir, usted es especial, usted es maravilloso, pero téngale susto cuando viene detrás. Hermano, permítame decirle, se desquita dañando la reputación. No perdona porque no acepta la culpa. Así que hay personas que no perdonan porque ellos no aceptan su propia culpa y su propio error. Y el salmista nos dijo, ¿quién entenderá sus propios errores? Esposos, esposas, a veces vemos los errores del otro, pero no vemos los nuestros. Amén. Pues déjeme decirle, a todo esto que hemos dicho hasta aquí y a todos los que nos cuesta perdonar, si no perdonamos, ¿qué dice Dios? No te voy a perdonar. Y ese sí, ese sí, tú no perdonas, yo no te perdono, es un sí condicional. Eso en gramática es un condicional, es un sí condicional. Yo te voy a perdonar, pero si perdonas a la hermana. Yo te voy a perdonar si perdonas a esa persona que te ha ofendido. Yo te voy a perdonar, pero si tú haces, eso es lo que Dios nos dijo. Hermano, es que yo soy cristiano hace 20 años. ¿Y qué? Pero hermano, yo no me paso a fulano de tal. Pues es mejor que revise, porque 20 años que se pueden haber perdido. Si habían podido vivir bien de la mano de Dios. Si habían podido en esos 20 años ganar tesoros en el cielo muy grandes. Pero se nos han ido. Porque no perdonamos, porque guardamos rencor, porque guardamos cosas a esa persona, porque cada vez que algo pasa, hermano, traemos a memoria todo lo que ha pasado. Amén.
Pero miremos lo que dice la Biblia, Efesios 4:32. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que Dios nos dice a los que nos cuesta perdonar. Antes sed benignos unos con otros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sed benignos. Ser benigno es ser bueno. Ayúdelo. Amén. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Ayúdelo. Pero la Biblia dice misericordiosos. ¿Con quién? Con el que me hizo el daño. Amén. Con el que me ofendió. Hay que ser misericordioso. Yo le pregunto a los que están aquí, ¿a cuántos les gusta que con usted tenga misericordia? Levánteme la mano. Bueno, hay hermanos que no, pero yo creo que a todos nos gusta que tenga misericordia. Cuando usted el policía lo para y le dice, shh, ¿usted qué es lo primero que hace con el policía? ¿Qué hace? Se ríe. Usted no se baja del carro y le dice, ¿por qué me para? ¿Usted qué se cree? Respéteme. No, usted inmediatamente las orejitas las agacha, ¿cierto? ¿Cierto? A mí en Colombia me paró un policía una vez y dije, me tocó bajarme aquí. Y me dijo, ¿y qué piensa que le haga la multa? Y le dije, usted es la autoridad. Y entonces le dije, si usted quiere tener misericordia de mí, puede hacerlo porque usted es la autoridad. Pero si no, pues usted verá si lo hace, pero yo le diría, ayúdeme. Porque soy cristiano, no podía darle dinero. Y eso le digo, hermano, los cristianos no andamos por ahí comprando favor de la gente. Los cristianos nos sujetamos. Los cristianos aprendemos, hermano. Y bueno, menos aquí yo creo que no, pero ahí en Colombia, hermano, lo paran y son 20,000, 30,000, 50,000. Hermano, no, eso no es de cristianos. Pero déjeme decirle, queremos que todo mundo tenga misericordia. ¿Verdad? Me hizo la multa. La hermana Gloria no me perdonó. Hermanos, mire, pero uno quiere que la gente tenga misericordia. Usted va al banco y le falta un documento y usted, ¿qué le dice a la persona que le falta un documento? Usted le dice, pero ¿será que usted me ayuda y yo después se lo traigo? ¿Verdad? Usted va a Dimas y algo y usted le dice, pero ayúdeme. Usted va donde Freddy a que le arregle el carro y Freddy está ocupado y usted necesita su carro urgente. ¿Y usted qué le dice a Freddy? Ay, véala. Ayúdeme porque no tengo más carro. Entonces, hermano, cuando usted y yo revisemos nuestra vida, la vida suya y mía siempre está rodeada de pedir misericordia. Pero cuando se trata de aquí para allá, porque llegó tarde. Porque usted esto y aquello y lo demás. Hermano, nosotros necesitamos entender que la Biblia dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Como quién? Oh, hermano, con cuánto Dios ha sido misericordioso, aleluya. Como también Dios nos perdonó a nosotros. Ve, hermano, el que entiende que Dios lo perdonó, esa persona vive con las orejitas agachadas. Ve, hermano, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por uno, uno se vuelve humilde. Y si nos falta eso, es porque necesitamos acordarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Hermano, permítame decirle, Dios nos ha perdonado y la Biblia nos manda a perdonar. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y ¿qué? Miren lo que Dios nos mete a nosotros. Porque, hermano, ¿a cuántos nos gusta juzgar? Amén. Amén.
Si a uno le prestaran una toga negra, hermano, y le pusieran el martillito ahí, uno diría, uy, qué privilegio, yo soy el juez. Amén. La Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. La Biblia dice, no condenéis. Hermano, sí que somos buenos para condenar. Uno a veces escucha personas que no, es que esa persona es malo, es pecador, esa persona. Pastor, vea hermano, hay gente que le dice a uno, pastor, ¿y por qué usted permite? Y pastor, porque hay gente que quiere tomar a otro y pastor, ¿y por qué usted permitió que tal persona hiciera esto? Pastor, ¿y usted por qué, hermano? Y la gente a veces lo pone a uno como pastor contra la pared y le dice, y ellos, pero hermano, yo quiero decirle, la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, y perdonad y seréis perdonados. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué debemos perdonar, hermano? Escúcheme esto, ¿por qué debemos perdonar? Número uno, porque si no perdonamos, no nos van a perdonar. Así que usted el día que le cueste perdonar a alguien, acuérdese de Jesús en la cruz. Pero número dos, acuérdese que si usted no le perdona, tampoco le van a perdonar. Y gracias a Dios por eso. Porque si no, hermano, la gente no nos perdonaría y nosotros no perdonaríamos. Amén. Pero escúcheme esto, ¿por qué perdonar? Porque si no, no nos perdonan nuestras ofensas. Pero escúcheme algo más, si no perdonamos, Satanás va a hacer fiesta con usted. Si no perdonamos, Satanás hará fiesta con usted, con su familia, con sus hijos, con Aruba, con la sociedad, con el mundo. El diablo hará fiesta con la iglesia. Amén. Amén, hermano. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano, con urgencia. Necesitamos entenderlo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás que no gane ventaja. Hermano, cuando usted dice yo no perdono, lo siento, mire, hay gente que le dice a uno, pastor, lo siento pastor, pero yo no perdono. Pues Satanás dice, armen la fiesta esta noche. Esto se compuso. En esa iglesia hay un par o dos o tres que no perdonan. Esto se puso bueno, con eso los voy a enredar. Pues déjeme decirle, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Y Pablo escribe, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, maquinaciones son trucos, trampas del enemigo, que el enemigo va a poner en su vida, sus hijos, su familia, y va a sembrar por generaciones si no perdonamos. Amén. La Biblia dice en Lucas capítulo 11 verso 17, cuando se habló de Jesús, Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma se cae, no permanece. ¿Sabe qué hace el enemigo para destruir la iglesia? Hace que usted no quiera perdonar a alguien, hace que la hermana no perdone al esposo. Así que, hermano, hay esposas que no perdonan al esposo, hay esposos que no perdonan a la esposa. Aunque están aquí, aunque están en el evangelio. Mire lo que dice la Biblia, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Se cae. Hermanos, si en una familia hay divisiones, esa familia fracasa. Así los hijos estén gordos, porque uno piensa a veces que triunfó porque los hijos están gorditos y grandes. Amén. Pero no se trata de darle comida a un hijo. Yo quiero que entendamos, hermano, esto es más serio de lo que usted y yo pensamos. Ese consejo que Pablo da
En 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, hay que prestarle atención, porque Satanás gana ventaja sobre un hogar donde no hay perdón, sobre una mujer que dice: yo no le perdono eso. Yo no le perdono eso a mi esposo ni a mi esposa. Y cuando él me busca, yo me tapo los ojos, pero yo no lo olvido. Yo comparto esto, pero no lo olvidaré, hermano. Quiero decirle, Satanás hace fiesta en ese pensamiento. El enemigo es experto en colocar a los hermanos en conflicto. Entienda esto, hermano. En la iglesia hay parejas que mantienen en conflicto. Permítame decirle, siempre van a haber diferencias. Somos mundos diferentes. El uno piensa de una manera, el otro piensa de otra. Pero hermano, las personas que tienen a Cristo solucionan y siguen avanzando, superan el obstáculo, saltan el obstáculo. Pero esas personas que dejan que el obstáculo sea más alto que ellos, Satanás dice: ¿cómo le necesito? Porque eso será un mal que siga en la familia. Así que la abuela se lo dejará a las hijas y las hijas se lo dejarán a los hijos, y los hijos formarán hogares con el mismo criterio. Pero hermano, Satanás, dice la Biblia en Juan 10:10, el Señor nos dijo, Jesús nos dijo: el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Hermano, qué bueno uno creerle a Jesús. Cuando Jesús nos invita a perdonar, es para que yo viva bien, para que mis hijos vivan bien, para que la iglesia viva bien, para que la sociedad viva bien, para que el mundo viva bien. Necesitamos perdonar, y cuando usted perdona, Satanás sale y empaca la maletica. Pero hermano, cuando usted no quiere perdonar, Satanás saca el motete, acomoda la almohada y dice: lo que es aquí nos quedamos un buen tiempo. Una iglesia que no perdona, hermanos, que no perdona, Satanás dice: señores, sirvan porque aquí nos quedamos. Pero cuando un cristiano y una iglesia decide perdonar, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, sanar las heridas, Satanás dice: creo que es hora de partir de aquí, porque aquí no nos hacen más el juego. Qué bueno que en esta iglesia, hermano, no le hagamos el juego al enemigo, que él no encuentre aquí lugar donde se dividan hogares, familias, hijos contra padres, padres contra hijos, hermano contra hermano. No, que aquí se reine la paz de Jesucristo, que aquí el Espíritu Santo de Dios encuentre lugar donde moverse. Aleluya, aleluya, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Porque hay familias que perdonan, porque hay padres que perdonan a los hijos, hijos que perdonan a los padres. Padre, perdónele a los hijos los errores. Pero hijos, es hora de madurar y perdonarle a los padres los errores. Tú no puedes destruir tu vida pensando que tu papá o tu mamá es el culpable. Deja tus experiencias a un lado y entiende que Dios nos llama a perdonar. Y si Dios te dice que perdones, es para que a ti te vaya bien. Es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Hermano, el enemigo destruirá familias, hogares, hijos, padres, sociedades, en todo ambiente. El enemigo vino a dañar la obra de Dios. Y si usted se lo permite, lo va a destruir, hermano. Hijos, sánense, porque ustedes tendrán hijos mañana. Y le va a dejar usted a sus hijos lo que usted no quisiera dejarle a sus hijos en la vida. Así que sanemos. En la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Hermano, la Biblia dice: si no perdonas, Dios no nos perdona. Y yo quiero decirle, hermano, por no perdonar, el diablo ha logrado destruir familias completas, hogares, hijos, generaciones. Hay familias que se han matado. Hay familias que se han matado. Esta semana me contaban
precisamente una historia de ello. Hay familias que se han matado el uno con el otro porque le hizo algo un vecino al otro. El animal del vecino le hizo un daño en la finca del otro, en la casa del otro, y esa persona mató el animal, y luego vino y mató al que mató el animal, y luego vino otro de la otra familia y mató a otro. Hermano, eso es lo que el enemigo dice. Y la gente dice, y un día les decía yo la historia de cuando culparon al diablo, llamaron al diablo a relación y lo culparon, y él dijo: yo no tuve nada que ver en eso. Sí, pero ellos se mataron. Y sí, yo lo único que hice fue soltar el caballo. Yo solo solté el caballo. Pero el que mató al caballo y el que hizo los otros daños y que se mataron luego entre ellos y se destruyeron, fueron ellos. Hermano, Satanás, donde no hay perdón, hace fiesta. Pero quiera Dios que esta mañana aquí, hermano, haya perdón, haya paz, haya reconciliación, haya sanidad en el alma y en el corazón. Qué bueno levantar las manos a Dios y decirle: Dios, no soy perfecto, he pecado, he fallado, pero esta mañana vengo ante ti a alabarte porque he podido perdonar a otros, Señor. He aprendido a perdonar y a sanar esas heridas que están en mí. Aleluya. Hermanos, mire por qué hay que perdonar. El perdón trae paz interior. Hermanos, el perdón nos hace vivir el gozo del evangelio. Pero quien no perdona, el no perdón le destruye la vida. Escuche esto: cuando usted no perdona, eso genera en usted odio, amargura, enojo, resentimiento, rabia, rencilla. Amén. Pero cuando uno perdona, eso le hace un efecto maravilloso. Hermano, cuando una persona no perdona, niega la obra del evangelio. Cuando usted diga: yo no perdono, hermano, ojalá ni diga que es cristiano, porque está negando usted la obra del evangelio. Así que hay gente que: yo no perdono. Hermano, estamos negando la obra del evangelio. Estamos negando la eficacia del evangelio en nosotros, porque el evangelio de Jesucristo es una buena noticia, una buena nueva de que Cristo Jesús vino al mundo a perdonar y a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dijo en ese tiempo: y yo soy el primero. Así que él reconoció que él era ese hombre. Hermano, la falta de perdón es dañino, destruye, niega la obra del evangelio, llena de amargura, roba el gozo de la salvación, desmotiva, pierde la confianza, nos daña la relación con las personas. Escuche esto: nos aleja de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y por ende nos aleja de la bendición de Dios. ¿Sabe por qué hay que perdonar? Porque cuando no perdonamos, el no perdón me lleva al resentimiento, y el resentimiento me lleva a endurecer el corazón, y por consiguiente no soy capaz de amar. Hermano, ¿sabe por qué hay que perdonar? Porque cuando yo perdono, destruyo la obra de Satanás. Cuando usted perdona, no le hizo el juego a Satanás. Cuando alguien le ofenda, le haga algo, pídale a Dios: Señor, ayúdame, pero yo no puedo dejar que Satanás triunfe aquí en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa. Satanás no va a triunfar. El que va a triunfar aquí se llama Jesucristo. Aleluya. Hermanos, que Jesucristo sea el Rey, que sea el que triunfe, que sea el que nos bendiga, que su presencia sea la que se mueva aquí. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren perdonar. ¿Por qué no está de pie, hermano? En esta mañana, qué lindo destruir la obra de Satanás, hermano. Pero ¿cómo la destruimos? Déjeme decirle, hermano, a veces yo digo: es que hay que orar, pero qué bueno orar, pero perdone. Y hay gente que ora pero no perdona. Así que hay gente que ora mucho pero no perdona. Hay gente que puede sentir la presencia de Dios, pero su corazón también siente amargura. Así que eso va a bloquear la presencia de Dios.
Pero qué bueno en esta mañana, hermano, entender que el perdón hace algo extraordinario en nuestra vida. El perdón tiene un poder especial, no porque en sí tenga perdón, sino por lo que no porque en sí él tenga poder, sino porque lo que cuando se perdona, lo que termina sucediendo, hermano, el perdón da paz, da tranquilidad, liberta, hermano, hace que la gloria de Dios se manifieste, que las familias vivan en paz, que podamos vivir el gozo del evangelio. Hoy yo quiero invitarle en esta mañana, hermano, aprendamos a perdonar como Cristo lo hizo. Destruyamos la obra del enemigo en medio nuestro. Una de las armas más fuertes que tiene el enemigo contra la iglesia es el no perdonar. Es el mover el enojo, la ira, el rencor, la rencilla. El enemigo es experto en eso, hermano, en generar odio, amargura, resentimiento, rencor, rencilla. Pero qué bueno en esta mañana abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú entres a mi vida, a mi corazón, a mi mente, y que hoy, Señor, de mí fluya perdón, de mí fluya paz, de mí fluya armonía, de mí fluya amor. Señor, me voy a ir de aquí a organizar el problema que tengo con alguien, con un familiar, en el trabajo. Me voy a ir esta semana, Señor, y voy a buscar solucionar esas diferencias, Dios. Dígaselo a Dios. Me rindo ante tu ser. Oh, hermano, ¿cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto te cuesta perdonar? Es verdad que nos han herido y nos han hecho daño, pero ¿por qué no vienes y le dices a Dios que te ayude a sanar heridas? Qué bueno decirle a Dios: sana mis heridas, Señor. Sana mis heridas, Dios. Quiero perdonar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, Dios. Oh, hermano, qué bueno si tenemos que venir a este altar. ¿Será que hay alguien aquí esta mañana, hermanos, que quiera venir a decirle a Dios que lo ayude? Yo quisiera invitarle, hermano. Si hay un padre que le ha costado perdonar, venga. Si usted está pasando por una prueba, una lucha, una dificultad, yo quisiera invitarle a que viniera esta mañana y habláramos con Dios aquí. Si usted tiene que venir a este altar, venga un momentico, hermano, y dígale a Dios: Señor, hay algo en mí, pero quiero que lo sanes, quiero que lo rompa, quiero que lo liberte. Quiero irme hoy de aquí, Señor, no sabiendo esto, sino practicándolo, Dios. Necesito que hoy me libertes, Dios. Venga, hermano, y vamos a orar a Dios, y vamos a cantar este cántico diciéndole a Dios: transforma mi vida, Señor. Ven y hazme. Habla con Dios, hermano. Hay heridas, hay dolores, hay heridas que nos han hecho, hay experiencias que han marcado nuestra vida, hay cosas que nos han dicho que nos han hecho daño. Pero qué lindo venir hoy a los pies de Cristo. Aleluya. Dios, transforma mi vida. Dios, sánanos.
Señor, sánanos. rindo a ti, Sana mi corazón, Señor, sánalo. transforma mi Señor, sana nuestro corazón esta mañana. y cambia todo. Sana nuestro corazón, Dios, sánalo. Soy solo a ti, Hermano, que esta mañana haya un milagro. transforma Que esta mañana ocurra un milagro en tu vida. en mí, cambia todo. Que esta mañana Dios tome tu corazón. Hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Aleluya. Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Señor, sánanos. Traigo todo lo que soy, Señor, cura nuestro corazón esta mañana. Señor Jesús. Señor, sana nuestro corazón. Señor, cura mi corazón. Señor, sana mi corazón, Dios. Sánalo, Dios. Hermano, hermana, no estamos desconociendo la herida por la que hayas pasado, ni el problema que hayas vivido, ni el dolor que te haya causado. No. Esta mañana no te estamos diciendo que eso no es nada. No. No, tu dolor es verdad, tu sentimiento es verdad, lo que has vivido es verdad, esas heridas son ciertas, esas lágrimas son ciertas, esas experiencias han sido duras, pero si sigues cargando eso, tú perderás, tu corazón se irá destruyendo, el enemigo hará daño, tus seres queridos perderán. Pero qué bueno en esta mañana, Señor, sana mi corazón. Dígale, Dios, sana mi corazón. Dígale, Señor, sana mi corazón. Oh, hermano, no de la taquicardia, no del soplo al corazón. Que Dios sane hoy las iras, las amarguras, los resentimientos, los enojos, las rencillas, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, los enojos y todo eso que nos ha dejado, hermano, la falta de perdón. Y que esta mañana Dios nos ayude a irnos de aquí con un corazón sano en el nombre de Jesús, aleluya. Porque no levanta sus manos y le dice: Señor, en tu nombre me declaro sano esta mañana, Dios. Señor, esta mañana, Dios, nos declaramos sanos. Dígale a Dios: Señor, me declaro sano de esto que tengo adentro, Dios. Me declaro sano, Jesús, de esto que está en mi corazón, Dios. Dígale: Señor, me declaro sano. Dígale: Jesús, me declaro sano. Esta mañana, Señor, Señor, sáname, Dios. Yo esta mañana me declaro sano, Dios, sano. Hermana, declárese sana. Que esta mañana la sangre de Jesucristo nos limpie. Que hoy salgamos de aquí sanos, perdonando, restaurados con nuestra familia. Yo sé que no es fácil, pero Dios te va a ayudar. Puede no ser fácil, pero Dios está ahí para ayudar. Hermana, cuando miras el corazón, sí, Señor, todo lo puedes a la ver vallecita muy bajar. dentro de mí. Oh Dios, sánanos. Lleva mi vida Sánanos, Dios, a sánanos. una sola verdad. Que tu Espíritu Santo esta mañana, Señor,
Señor, sánanos. Que su fidelidad Sánanos, me Dios, lleva mi sánanos. vida más allá de lo que puedo imaginar. Sáname, Dios. Sé que no Oh Dios, puedo sánanos, negar Dios, sánanos. que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé Sáname, que su Dios. fidelidad me lleva Sáname, mi Dios. vida más allá de lo que puedo imaginar. Sáname, Dios, dígaselo a Dios. Oh hermano, Dios quiere sanarnos. Que tu mirada puesta en mí Aleluya. me llena de tu paz. Dios sana corazones esta mañana. Me llena de Sana vidas, Dios. Recuerdos. Experiencias. me llena